¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. El día de hoy estaríamos platicando con el doctor Eduardo Lima Gómez. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y obviamente pues nos saluda y nos transmite desde allá, desde su ciudad. Doctor, hoy vamos a ver el tema de las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación, una obra editada por Editorial Anaya. Una obra pues que poco se habla de ella en cuestión, sobre todo por las situaciones que se dan en el ámbito procesal en materia fiscal. Poco se habla ahorita ya de esa materia. ¿Qué lo motiva usted, doctor, para sacar esta obra al público? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esencialmente me motivó la ausencia de obras escritas sobre este tema. En materia tributaria, históricamente en México ha habido una vasta creación de obras, pero sobre todo vinculados con temas propios de las contribuciones en especial, de la actuación de las autoridades en el ejercicio de sus facultades. Pero hay una parte muy importante, que es la parte de las sanciones, en este caso representadas por las multas, y ha hecho falta que se aborden estos temas a través de textos sobre la materia. Entonces, creo que es una obra importante porque no hay mucho escrito en México. Hace falta escribir, desde luego, un poco más. Y además creo que, además de esa ausencia, la tendencia a nivel internacional en el uso de las sanciones es una tendencia creciente. Incluso en el propio seno de la OCDE, se ha recomendado a los estados fortalecer las facultades de sanción por parte de las autoridades. Entonces, si nos ubicamos dentro de las tendencias actuales, pues la obra se suma y aborda una parte importante de esas tendencias. En palabras sencillas podemos decir, a nivel internacional hay una orientación cada vez mayor a generar mayores sanciones respecto del incumplimiento en el pago de impuestos, y no solo en el pago de impuestos, sino de obligaciones tributarias. Entonces, creo que esa obra es una aportación justo ante esta necesaria creación de obras que pudieran y deberían ser más, y además retomando esa orientación a nivel internacional en que nos dice, si en materia tributaria habíamos estado con un cierto escenario, pero actualmente ya 2019-2020 a nivel internacional ya hay acuerdos en los cuales está pidiendo que pues cada vez más se incrementen las sanciones. Entonces, ante esta situación, pues indiscutiblemente tenemos nosotros, no solo como abogados, como contadores, sino como personas contribuyentes, la necesidad de identificar cuáles son los principios esenciales de las multas y cuáles son los riesgos en los cuales nos pudiéramos enfrentar en el caso de poder incurrir en alguna infracción, lo cual además se fortalece porque estamos viviendo una época donde ya el control que tiene el fisco sobre la actuación de los contribuyentes es esencialmente automatizado, y por lo tanto de manera más rápida y más eficiente puede identificar cuando se han dejado de incumplir las obligaciones tributarias y por lo tanto emitir las multas correspondientes. Entonces, ante esa necesidad no nos podemos quedar atrás. Es importante que revisemos textos vinculados con el tema de las multas, y bueno, básicamente esas fueron las cuestiones que me llevaron a diseñar la obra que hoy estamos comentando. Sí, doctor, habla la obra obviamente de lo que es el tema de los principios relacionados con el tema de las multas. Me llama la atención que proviene también de los aspectos penales, y pues esto da motivo a que haya un análisis más profundo de lo que es el derecho penal en esta materia. ¿Qué tan importante es esta materia penal ante el tema de las multas? Es fundamental, es fundamental. Por una parte, las personas que se dedican a estudiar el derecho fiscal, tenemos que tener la conciencia
de que las áreas del derecho que tradicionalmente identificábamos como referentes o que tuvieran capacidad de influir en el desarrollo del derecho fiscal, actualmente tienen una vinculación muy directa con el tema del derecho penal. Y sobre todo porque el tema de las multas son una sanción, una manifestación del poder del Estado para castigar. Y esa manifestación del poder del Estado para castigar reflejada en el derecho penal se aprecia también en el tema de las multas. Y ya nuestra Suprema Corte ha reconocido en diversos criterios que son aplicables a las multas esos principios generados en el contexto del derecho penal. ¿Eso de qué nos sirve? Primero, para comprender la naturaleza y el alcance de las multas en sí mismas, pero también para darnos cuenta que como contribuyentes tenemos una serie de garantías más amplias que nos protegen frente al ejercicio del Estado cuando decide imponer una multa en particular. La tendencia actual, a partir de la interpretación en el contexto de los derechos humanos, de principios específicamente como el debido proceso, ha generado que muchas figuras que tradicionalmente se han desarrollado en el contexto del derecho penal resulten aplicables a otras áreas distintas, como puede ser el derecho administrativo, desde luego en general, el derecho fiscal en lo particular, y todas las ramas del derecho sancionador. Lo que pasa es que en ocasiones, como por tradición, no se había incorporado, no se había reconocido este vínculo existente entre aquellos principios del derecho penal y otras áreas, pues la literatura en muchas ocasiones no la aborda. Sin embargo, ya los tribunales han empezado a encontrar esa compatibilidad, esa vinculación de estos principios, no solamente con la materia penal, sino también con la materia de las multas. Entonces yo creo que es muy enriquecedor abordar el tema de las multas a partir de los criterios que se han establecido por parte de la jurisprudencia, que nos dicen, es un tema que hemos de estudiar a partir de estos principios, como una oportunidad de encontrar garantías para el gobernado y por otra, para poder identificar cuáles son las obligaciones de las autoridades y cuáles son los límites que tienen que respetar en el momento que deciden imponer una multa. Yo creo que un estudio de las multas, refiriéndonos exclusivamente a las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, sería un estudio incompleto. La realidad actual, los conocimientos de jurisprudencia vigentes, nos dicen que lo tenemos que complementar a partir de aquellos principios relacionados con el derecho del Estado a castigar. Y esto nos lleva a que el tema de las multas lo enriquezcamos y tengamos que estudiarlo a partir de otros principios que en esencia son más garantistas para la protección del Estado frente al derecho del Estado a castigar, como es lo comentamos, un ejemplo, la imposición de las multas. Entonces yo creo que en esta necesidad de cada vez generar una mayor protección al tema de los derechos humanos de las personas e indiscutiblemente de los contribuyentes, resulta fundamental abordar los temas del derecho penal que se vinculan con las multas en materia fiscal, porque nos dan un escenario en el cual podemos identificar áreas de mayor protección y áreas de control al ejercicio de la facultad sancionadora del Estado, en este caso en materia tributaria. Doctor, también habla particularmente del tema de la omisión, que es uno de los elementos por los cuales se pueden dar el tema de multas, cuando el contribuyente omite, pues, obviamente, cumplir con sus obligaciones fiscales. Y esto, pues, es relevante porque de alguna manera es como nace el tema de la multa. Pero platicamos de esto en el siguiente segmento, ¿le parece? Claro que sí, gracias. Regresamos a su programa Leo, luego Legislo.
Sintoniza nuestra señal abierta en el 17.3. Entérate de toda la actividad legislativa. Descubre el acontecer día a día en el Congreso de Jalisco. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, Twitter, @Congreso Jal TV. Búscanos también en nuestra aplicación como Congreso TV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Regresamos a su programa Leo, luego legislo. Estamos con el doctor Eduardo Lima Gómez y presenta su obra Las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación. Y hacíamos mención, obviamente, del aspecto vinculante entre el derecho penal y el tema de las multas en el Código Fiscal. Y pues estábamos pendiente con el tema de la omisión, doctor. Sí, claro, qué bueno que me lo pregunte. Yo creo que es quizás la pregunta esencial el tema de las multas. En ocasiones no sabemos o no tenemos el conocimiento de que, por ejemplo, ante la omisión en el pago de contribuciones, se impone por ello una multa entre el 55 y el 75% del monto de las contribuciones omitidas. Entonces, imaginémonos, pongamos un ejemplo de una persona que omite el pago de contribuciones por 100,000 pesos. Entonces, de entrada, independientemente de las actualizaciones y recargos que pueda tener la contribución omitida en sí misma, pues se genera una multa que el artículo 76, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, nos dice que tiene que ser del 55 al 75% del monto de la cantidad omitida. Entonces, eso nos está diciendo, eso para empezar, porque pues recordemos que en materia tributaria tenemos obligaciones de pago, indiscutiblemente, pero a la par tenemos una serie de obligaciones formales, como por ejemplo la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, el llevar contabilidad, el presentar declaraciones y avisos, una serie importante de obligaciones. Y si además del incumplimiento del pago, la omisión en el pago, la autoridad identifica que hemos incurrido en otra infracción, pues también se pueden imponer las multas por la omisión en el cumplimiento de otras obligaciones tributarias. Entonces, en ocasiones, imaginemos ya el 55, el 75% ya prácticamente, pues en el mejor de los casos, la multa menor será de más de la mitad de la contribución omitida, más aquellas que eventualmente se puedan ir generando. Entonces eso desde luego es muy grave porque pues tal pareciera que pudiera haber una falsa creencia de que pues en realidad hay una omisión en el pago y bueno, eventualmente ya después pagamos lo que tenemos que realizar. No, además de ese pago se genera el tema de la multa, de entrada la multa por la omisión, el pago de las contribuciones y después las multas o las posibles multas por el tema de el cumplimiento de las obligaciones formales y además las multas también se tienen que actualizar. Es decir, cada mes que no va a pasar, que va transcurriendo sin que el contribuyente lo pague, el monto de la multa se va incrementando. Y yo siempre digo que, por ejemplo, los créditos fiscales indiscutiblemente a la luz de lo que se establece en la legislación tributaria, pues generan una condición pues, muchísimo más gravosa que incluso créditos o adeudos que tuviéramos con una institución financiera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las omisiones. Básicamente, la omisión en el pago de una contribución dará lugar a una multa en los porcentajes que dijimos, pero también la omisión en el cumplimiento de las múltiples cantidades
de obligaciones que tenemos también puede generar la imposición de una multa. Yo, por ejemplo, comento en el libro que si revisamos el Código Fiscal de la Federación, hay al menos 120 omisiones por parte de los contribuyentes en las que pueden incurrir, que puedan ser generadoras de una multa. La verdad es una cantidad muy amplia y desde luego dependerá, ¿no? Porque indiscutiblemente no será las mismas las obligaciones que tenga una persona física a que tenga una empresa muy grande, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas sí las comparten y yo creo que tenemos ahora, digámoslo, por seguridad jurídica, por saber a qué atenernos, tenemos que revisar básicamente el tema de cuáles son las obligaciones que tenemos que estar cumpliendo y más aún en una época, en un modelo donde el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales se la delegamos a alguien más. Normalmente, como se lleva a cabo a través de medios electrónicos, normalmente le encomendamos el cumplimiento a un contador público, un administrador, un economista, y pues él tendrá que llevar a cabo los trámites que correspondan. Sin embargo, si a él se le pudiera omitir el dar cumplimiento, dar alguna información vinculada con las posibles sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, pues eventualmente ya tendríamos una multa. Y la multa no se impone al que calcula los impuestos, no se impone al contador, al administrador, se impone al propio contribuyente. Y el contribuyente es el que tiene que pagar. Y más aún, cuando llegue el momento del embargo, pues será el contribuyente el que también pues tendrá que hacer frente a esta situación, porque las multas también son susceptibles de generar de permitir el inicio de un procedimiento de embargo a través del procedimiento administrativo de ejecución, pudiéndose embargar prácticamente pues todos los mismos bienes que se hacen en la tramitación ordinaria de un embargo de cualquier crédito fiscal. Entonces es una cuestión importante y más aún si nos vamos, el Código Fiscal de la Federación también para multas dice que las multas nos las pueden guardar hasta por 10 años, máximo por 10 años, porque recordemos que el término de la prescripción dice no cumpliste, no te preocupes, te podemos imponer la multa y si no la pagas, la vamos actualizando, realizamos alguna gestión de cobro, se interrumpe la prescripción, dice el código, bueno, la prescripción no podrá ser mayor de 10 años, pero en otras palabras dice, es muy posible que te podamos tener por un plazo de 10 años. Entonces, imaginémonos la cantidad a la cual ascenderá una multa que nosotros no cumplamos. Entonces, yo creo que por eso es importante, es una de las razones por las cuales es importante, es revisar los contenidos esenciales de las multas, cuáles son nuestras obligaciones principales, y conocer, por supuesto, las consecuencias, pero a la vez los principios que nos pueden ayudar para poder defendernos en caso de que consideremos que alguna de las sanciones eventualmente haya sido impuesta de una manera irregular. Es decir, tenemos un escenario complicado, como lo hemos referido anteriormente, y por eso tenemos que voltear primero a identificar cuáles son las conductas que pueden dar lugar a la comisión de las multas y también, por otro lado, complementarla con los principios. Por eso en la obra tratamos de generar estas partes, tratar de integrarlas. Por una parte sí referirnos a las sanciones, pero por otra parte referirnos a los principios propios vinculados con el tema que se desprende del Código Fiscal de la Federación y a otros principios que nos ayuden a comprender y a defendernos mejor, en su caso, derivados de la propia jurisprudencia o como los que establecíamos en el propio derecho penal, para poder tener una visión no solamente de conocer, sino qué podemos hacer y de qué manera podemos defendernos. Doctor, dos maneras de poder dejar a un lado la multa, el tema de ese pago espontáneo y el tema de la condonación. ¿Qué tan factible puede ser cada uno de ellos? Sí, es muy importante. Fíjense, me referiré primero al tema de la condonación. El tema de la condonación ha sido un verdadero debate, porque se trata de una facultad discrecional de la autoridad. Es decir, la autoridad no está obligada a otorgarnos esa condonación. Ha sido un tema relevante,
en materia tributaria, donde se preguntan si la condonación en realidad tendría que dejarse al arbitrio de la autoridad, o si nosotros cumplimos una serie de requisitos que pudieran estar establecidos en el mismo Código Fiscal de la Federación, pues pudiéramos tener acceso. Yo soy partidario de esa opinión. Si cumpliéramos una serie de requisitos, desde luego pagando las cantidades que eventualmente se establezcan en el código, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, yo creo que la condonación debería de no estar tan restringida como en la actualidad existe. Es más, si uno solicita la condonación, que por ejemplo el código dice se podrá condonar hasta el 100%, pero el tema importante es la palabra se podrá. Dice, uno cuando lee al 100% dice, ¿qué disposición tan interesante y tan favorecedora? Pero no, porque nos encontramos en el que se podrá. Entonces, eventualmente la autoridad determinará si es de condonarse o no. Entonces, es un procedimiento eventual, es un procedimiento en el cual se puede llegar a obtener el beneficio o no se puede obtener a ese beneficio. Sin embargo, desde luego hay que intentarlo, cumpliendo los supuestos que establece el código, hay que intentarlo para tratar de acceder a esa oportunidad. Sin embargo, conforme está establecida o diseñada la condonación en materia tributaria, pues sí nos deja a los contribuyentes ante la decisión, ante el propio arbitrio de la autoridad. Es más, no hay medio de defensa. Si la autoridad decide negarnos la solicitud de condonación, no tenemos medio de defensa en contra de ellos. Es decir, no podemos obligar a la autoridad que nos condone. La jurisprudencia dice, sí se puede promover el juicio de amparo. Ok, perfecto, podemos promover el juicio de amparo, pero dice el juicio de amparo solamente para efectos de que la autoridad funde y motive las razones por las cuales se está llegando a su decisión, pero no tanto para que eventualmente nos genere una condonación. Entonces es un tema importante, porque yo creo que precisamente a la luz de los principios de proporcionalidad y equidad que existen dentro el tema de los impuestos, dentro de la materia impositiva, habrá casos en los que probablemente el contribuyente pueda no tener dinero suficiente pues para pagar una multa, o eventualmente una multa que se le genere puede implicarle el que tenga que destinar varios meses de su salario para ello. Pongo un ejemplo: las declaraciones informativas, cierto tipo de declaraciones informativas, la multa es de 89,000 pesos. Imaginemos que una persona gana 20,000 pesos al mes. Para pagar una multa de 89,000 pesos tendría que destinar al menos 4 meses y medio de su salario para pagar la multa mínima de 89,000 pesos. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué se está haciendo? Conforme está diseñado el modelo tributario de la imposición de las multas, dice, pues ahí está. Entonces, por una parte, desde luego es fundamental reconocer la importancia del pago oportuno de las contribuciones por el beneficio general, pero yo creo que tiene que hacerse eco en estos grandes principios de proporcionalidad y equidad. El Código Fiscal de la Federación nos abre la puerta para ello y nos dice: las multas gozan de la naturaleza de las contribuciones. Entonces es momento de reflexionar, de repensar las multas solamente como algo fijo, algo establecido que ya no hay salida y que se tiene que aplicar mecánicamente, a hacer un análisis a la luz de los derechos humanos y a la luz de los principios que la regulan, como son los propios principios del derecho penal. Probablemente el tema de las multas ha sido uno de los temas que menos han evolucionado en el derecho tributario. Ha evolucionado, sí, para imponer cada vez más acciones. Ha evolucionado, sí, para establecer cada vez un número mayor de supuestos que puedan dar lugar al tema de las contribuciones. Pero la otra parte, la parte garantista, la parte de proporcionalidad en el tema de la sanción, la parte de reconocer las diferentes realidades que está viviendo un contribuyente, ya sea persona física o persona moral, creo que también tiene que ser un tema que está pendiente en materia de las multas. Y es justo lo que tratamos de abordar, lo que tratamos de plasmar en este libro. Por eso, ante esta realidad y que la condonación es un procedimiento pues difícil, complicado, y la autoridad no está obligada a otorgarnos esa condonación, pues podemos recurrir, por ejemplo, al pago espontáneo.
el pago espontáneo si eventualmente el contribuyente identifica que pues tiene una contribución que no ha cubierto, pues eventualmente cubrirla para evitar la determinación de créditos de un crédito fiscal y desde luego el tema de la imposición de las multas. Pero esto nos lleva a que los contribuyentes tenemos que estar más pendientes. Desde luego, decía hace rato que tenemos que revisar al menos el catálogo de las obligaciones que eventualmente podemos tener y que pudieran ser generadoras de una multa ante el incumplimiento, pero también tener un poco más de presencia en cuanto a qué es lo que están haciendo las personas que se están encargando del cumplimiento de nuestras propias obligaciones, porque ante el pago espontáneo no se genera una sanción. Entonces tenemos la oportunidad de no esperar a que la autoridad nos requiera, no esperar a que la autoridad nos inicie unas facultades de comprobación, sino identificar si tenemos un incumplimiento en una obligación tributaria y por supuesto pagarlo, porque basta con que nos llegue un oficio de requerimiento por parte de la autoridad para que perdamos esa posibilidad de el pago espontáneo. Ya la jurisprudencia ha dicho, antes se decía, bueno, te llega el oficio y cuando te llega el oficio dices, ya me están requiriendo, entonces vamos a esperar a partir de cuando surte efectos y como surte efectos al día siguiente, pues podemos pagar hoy mismo y ya nos evitamos las sanciones. Entonces no te preocupes, cuando te llegue un requerimiento, así identifiques el cumplimiento de una obligación tributaria, sí puedes presentarla en este momento y ya no tienes problema. No, ya la jurisprudencia es más estricta en ese sentido. Dice, desde el momento en que te llega un requerimiento vinculado con el incumplimiento de una obligación tributaria, en ese momento ya pierdes la oportunidad del pago espontáneo. Entonces no hay que estar esperando, tendremos que tomar una acción proactiva, sabiendo que ya aquella falsa creencia en el sentido de que nos podían requerir y una vez que nos requeríamos, si teníamos la oportunidad en ese momento de subsanarlo, ya no se puede porque ya se estima que el cumplimiento no fue voluntario, sino que fue motivo de esa presión, de esa solicitud que realizó la autoridad y se pierde ese gran beneficio que es el pago espontáneo. Entonces, una de las cuestiones, desde luego, revisar, estar atentos, tener una mayor participación, preguntar a la persona que nos está ayudando con el tema de la contabilidad, qué se está haciendo, que nos explique para tratar de estar en la medida de lo posible pues más vinculado y más cerca de los trámites que se están realizando y en su momento para poder tener estas grandes oportunidades en las cuales se pueden llevar a cabo procedimientos como como el propio pago espontáneo, porque si perdemos esa oportunidad ya nos metemos a otros escenarios como es el tema de la condenación, que ya decía que es complicado, o el tema de la cancelación, que si comentamos es incluso más complicado. Entonces es un llamado el tema de las multas y estas posibilidades de la cancelación y la condonación a estar pendientes del cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, porque la posibilidad de que se genere una multa es muy alta, y ya una vez que se determinó los procedimientos que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, pues no son procedimientos sencillos para que esta multa sea retirada por parte de las autoridades fiscales. Doctor, el tema de prescripción y caducidad, que también es otro de los puntos para poder retirarse del tema de la multa, ¿qué tan importante y cuál sería su punto de vista en relación a tener que llegar a esas situaciones para evitar esa multa? Sí, claro, fíjense, es muy importante. Por eso decía el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que las multas gozan de la naturaleza de las propias contribuciones. Entonces, en esa naturaleza tenemos que estar pendientes y tenemos que tomar en serio el tema de las multas. Primero, porque tanto para el tema de la caducidad como para el tema de la prescripción, los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación, si bien es cierto, establece un plazo originario de 5 años. La verdad es que establece supuestos que no son muy difíciles de identificar
y los plazos pueden llegar hasta el tema de 10 años. ¿Y cuál es el problema de las multas? Lo habíamos comentado. No es lo mismo una multa determinada a valor de junio de 2021 a lo que valdrá en junio de 2028, por ejemplo, ¿no? Conforme se van actualizando, el monto del adeudo se incrementará de una manera muy importante. Entonces, este llamado a la atención respecto de la prescripción y de la caducidad es decirle al contribuyente, mira, mejor cumple con tus obligaciones tributarias, cumple con tus obligaciones tributarias, ponte al corriente de ellas, mantente atento de que todo se encuentre en orden, porque de una multa no te vas a poder librar tan fácil. Simplemente en cuanto a los plazos, en el escenario más sencillo, durante 5 años va a estar vigente para efectos de la prescripción el tema de la multa, y durante 5 años se podrán ejercer facultades de comprobación para determinar el tema, la existencia de una infracción y por ende de una multa. Y si nos vamos a los supuestos que el código nos remite a 10 años, entonces nos estamos dando cuenta que es una situación grave. Y más aún, si al principio decíamos la multa por omisión en el pago de las contribuciones, la mínima es de 55% y la máxima del 75%. Si a eso le sumamos la posibilidad de que prescriban o en 5 años o en los plazos ampliados a 10 años, entonces ya las cantidades de las multas son bastante importantes. Y por ejemplo, pues el escenario que nos podremos enfrentar al contribuyente será diferente. Imaginemos, por ejemplo, esa multa que comentábamos de 89,000 pesos. 89,000 pesos en 2021, pero ya la quiero ver en 5 años. ¿Cuánto va a valer esa multa de 89,000 pesos? Y probablemente diga, no te preocupes, van a llegar, van a tocar la puerta, nos van a embargar por 89,000 pesos. Bueno, pues ya veremos, todavía es una multa que alguien pudiera decir la podemos pagar. Seguramente muchas personas no lo podrán hacer por el caso que planteaba, que la verdad es una multa muy alta. Pero imaginémonos que alguien dijera, no importa, puedo pagar esos 89,000 pesos. Sí, pero si nos vamos a que la multa puede mantenerse vigente a través del plazo de la prescripción o eventualmente la determinación de la cantidad por plazos de 5 a 10 años, nos vamos a encontrar en escenarios difíciles donde ya incluso en un procedimiento administrativo de ejecución ya no será 89,000 pesos los que nos estén requiriendo. Pongámonos en un escenario conservador, en 4 años y medio, 5 años, nos podrán estar requiriendo 200,000, 300,000 pesos por una multa, por eso que estábamos comentando, ¿no? Pues sí. Entonces, el escenario es complicado y no las tenemos que dejar así como si fuera algo que no tiene una relevancia. Tiene relevancia por los plazos en los que está vigente la posibilidad de que pueda ser ejecutable y el incremento que va teniendo esta sanción. Entonces, esos dos temas son un llamado a, pues desde luego, a fortalecer una revisión, una atención al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, porque nos está diciendo que las multas son un tema grave. Así es, doctor. Pues muy bien, doctor, es un tema bastante interesante y que nos llama a la reflexión, como usted dice, para no llegar a este tipo de extremos como es la generación de multas. Pues muchas gracias por su atención y por haber estado aquí en su programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos despedimos de su programa Leo, luego legislo. Hasta la próxima.